Hola, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Iglesia Vida. Dios les bendiga, querida familia. Cuéntenme cómo están. Espero que cada uno de ustedes se encuentre fortalecido en el Señor. Sé que no todos se encuentran fortalecidos en nuestro Dios. Sé que algunos están pasando momentos difíciles y no es para menos. Estamos en medio de esta pandemia que nos tocó vivir pero de la mano de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que habla a nuestro corazón. Y yo no sé cómo te sientas tú este día, pero quiero que sepas de que el amor de Dios nunca se acaba, como dice el libro de Lamentaciones hace tiempo cuando tuvimos un servicio en vivo en la iglesia. Qué alegría fue de verdad haber tenido ese servicio. Predicaba precisamente este pasaje en Lamentaciones que habla que por las misericordias de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen esas misericordias de Dios, nuevas son cada mañana y grande es la fidelidad de Dios. El puro hecho de vivir, de estar vivos es una bendición y sabemos que hay momentos difíciles, momentos de dolor, pero tenemos a un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que nunca nos deja, un Dios que vez tras vez muestra su fidelidad. Y si tú estás pasando ahorita un momento en el que te sientes quizá un poquito apagado o apagada, en el que te sientes que te has alejado de Dios, quiero que recuerdes que Dios te espera con los brazos abiertos, que Él es ese Padre amoroso que nos busca, que nos llama y que cuando vamos a sus brazos Él nos da un abrazo. Así que si estás ahorita sobrecargado, estresada o estresado o quizá con ansiedad en tu corazón o pasando por depresión, recuerda que puedes doblar tus rodillas en tu casa, donde quiera que estés, alejarte un poquito de los niños, de el ruido del hogar, cerrar tu puerta, quizá poner una alabanza cristiana. Hoy estaba escuchando esta canción, cerrando mis ojos, que dice: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Es una canción preciosa, me parece que es de Marcos Barrientos, la puedes buscar ahí en YouTube. Y de verdad que hay canciones que levantan nuestro espíritu y cuando leemos la palabra, compartí ahora en el libro compartía en Corintios y también en Apocalipsis en mi post personal de Facebook. Les decía de que Primera Corintios dice de que cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y también dice en Apocalipsis de que cuando estemos con el Señor que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Me encanta cuando dice que el Señor mismo enjugará o limpiará cada lágrima y que no habrá más llanto, tristeza ni dolor y que las primeras cosas pasaron. Y eso es lo que como cristianos anhelamos y esperamos. Aun si este mundo se desvanece, aunque los montes sean traspasados a la mar y la tierra tiemble, la Biblia dice que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, que Él es una torre fuerte, que no importa lo que estemos pasando, en Él podemos refugiarnos, en Él podemos encontrar descanso. Saben que estaba pensando esta semana, estoy preparando varios temas para la iglesia porque al mismo tiempo estoy tratando de esclarecer dudas de diferentes sectas y falsas doctrinas. Y la razón que hago eso es porque tengo amor por la gente y tengo celo por la verdad de la palabra de Dios. Y me frustra, me molesta cuando la gente es engañada por una secta, por una religión. Y aún más cuando lo justifican con la Biblia y sacan la Biblia de contexto. Y veo el daño que causa y cómo a muchas personas las aleja de Dios. Y sé que no cualquiera se atreve en internet a hacer este tipo de programas. A veces te encuentras dos extremos. A veces el extremo de la persona que nunca pone el dedo en la llaga de decir: cuidado, iglesia, esto es peligroso. Como Pablo les decía, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que engañarán a muchos, que serán lobos rapaces. Y por el otro lado está el otro extremo de gente que ataca de una forma irresponsable, de una forma que no es amorosa, y es difícil mantener ese balance, pero Dios quiere que lo mantengamos, que el siervo de Dios corrija con mansedumbre por si Dios les permite escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos. Pero también estaba pensando, bueno, estoy hablando de los testigos de Jehová, estoy hablando el nuevo movimiento de raíces hebreas o de judaizantes. He estado teniendo varios chats en privado con personas y de verdad que es algo bien triste cómo este movimiento surgió de la nada alrededor de 1990, en la década de los 90, y algunos creen que es el cumplimiento profético de Dios y que los cristianos ahorita que nosotros somos el verdadero Israel étnico, que no lo sabemos, y que Dios va a salvar al Israel étnico como lo había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces,
es bien difícil sacarlos de esa mentalidad porque muchos se ilusionan con este movimiento, creyendo que ellos son el pueblo elegido de Dios y que tenemos que volver a las raíces hebreas. Y de verdad es triste ver el velo que tienen sobre sus ojos. Y lo irónico es que ellos piensan que el velo lo tenemos nosotros. Eso pasa con las sectas regularmente. Y bueno, en medio de todo esto digo, bueno, el pueblo de Dios también necesita nuestra iglesia y aquellos que nos ven también necesitan oración, también necesitamos ánimo. Y yo no quiero ser un pastor que solamente entre semana estoy atacando, porque eso no es el deseo, es el amor, el responder preguntas, el capacitarlos a ustedes. De hecho, los programas que yo hago, no creo que la audiencia principal no son las personas que están dentro de estas movimientos engañadores, porque es muy difícil, como digo en mi sitio web de firmesenlaverdad.com, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y eso es algo muy triste. Entonces mucha gente cuando está muy metida en el error y tú les apuntas al error, en vez de agradecerlo, se molestan o te contraatacan. Y por ejemplo, a mí seguido me dicen una de dos, o que soy un mentiroso o que o que soy un ignorante que no conozco o que soy un mentiroso que estoy engañando. Y eso es lo que cree la gente cuando está en el error. Estaba pensando un programa que quiero hacer pronto para ustedes. Es un programa acerca de dónde vienen las diferentes denominaciones y religiones dentro del cristianismo, porque muchos utilizan ese argumento para decir, mira, están divididos, hay tantos grupos, y es muy importante entender el concepto de cómo el Espíritu de Dios ha trabajado en las diferentes denominaciones cristianas, iglesias cristianas, a pesar de su diversidad en puntos secundarios. Lo más importante es que estamos unidos en Cristo Jesús, que es el único Salvador de los hombres. Es nuestro Señor que nos restaura, que nos cambia, que nos transforma. Y bueno, estaba pensando precisamente eso, de que el pueblo de Dios también necesita ánimo. Y yo les pido por favor que no se desanimen. Cuando he hablado con algunos de ustedes, he escuchado las personas que me ha tocado orar, que me han dicho que están más desanimadas. Cuando hago preguntas, les digo, ¿estás en un grupo de vida? Y me dicen, no, no estoy en un grupo de vida, pastor. Y veo que están pasando por una tremenda depresión o tristeza. Les pregunto, o dicen, sí estoy en un grupo de vida, ¿qué tanto te conectas? No, pues a veces. Y ahí veo que su vida está fluctuando espiritualmente. Luego les pregunto, ¿cómo estás conectándote con los servicios los domingos? Y me dicen, no, pues a veces sí me conecto y a veces no. Entonces los veo que están bien desconectados y esas son las personas que ahorita en la pandemia están sufriendo más. Entonces si quieres estar fuerte en tu vida espiritual, si quieres tener gozo, si quieres tener la paz de Dios, necesitas buscar la presencia de Dios y necesitas conectarte con tus hermanos en Cristo, porque la vida cristiana se vive con otros cristianos. Dios nos llama a orar unos por otros. Estamos orando ahorita por nuestro hermano Daniel Castellón, que es nuestro director de Ministerio de Finanzas en la iglesia, un hermano súper íntegro, es un gran hermano, les pido sus oraciones por él, porque pues estaba batallando con algunos días de fiebre en el COVID. Y de verdad necesitamos estar orando y levantándonos en oración unos por otros, estando al pendiente de nuestros hermanos. Y eso se vive en los grupos de vida entre nosotros. Y no tenemos que soltar la toalla porque eso nos llama el Señor. Que, acuérdate que dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. La ley del cristiano es la ley del amor. Jesús vino a enseñarnos cómo amar al prójimo. Dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y eso se vive en comunidad, en grupos de vida. Y quiero que veamos poco a poquito, en medio de estas respuestas que estoy dando a estos grupos sectarios. Y les decía que mi principal objetivo son ustedes, porque si yo les doy un video de los testigos de Jehová, por ejemplo, de raíces hebreas, o nuestros hermanos calvinistas, que nos une Cristo, nos unen muchas cosas de sana doctrina que tenemos en común, que tenemos las mismas convicciones, solamente ser o no ser calvinista no te da ni te quita la salvación. Es algo secundario en cuanto a si crees que Dios escogió el número exacto por nombre de las personas que van a ser salvas, o crees que Dios desde la antigüedad Él escogió tener un pueblo para sí salvo a través de Cristo, que por supuesto Él sabe quiénes van a ser aquellos que van a responder a la obra de su Espíritu Santo a través de la fe, porque somos salvos a través de la fe. Eso es algo bíblico. Pero en realidad, cuando tú les mandas videos a alguien que cree eso, te van a rechazar, te van a decir que tu pastor está mal, que está loco, que es un ignorante, porque a mí me lo han dicho y así pasa, así es el error.
Pero estos videos son hechos para ustedes, para personas que que amo en Cristo y que no quiero que sean engañados, que no quiero que el día de mañana venga alguien y te hable bonito, te mande un video de YouTube, porque ahorita está al alcance de la mano todos estos predicadores, y algunos no tienen sana doctrina. Y me han preguntado, pastor, ¿qué predicadores me recomienda de sana doctrina? Porque hay unos que andan declarando y que se autodenominan apóstoles y profetas y realmente no lo son. Y hay mucho movimiento sectario, mucho movimiento falso, muchos predicadores de raíces hebreas. Entonces, ¿cómo sé qué predicador es un predicador de sana doctrina? Bueno, conéctate en Iglesia Vida, por supuesto, porque estamos tratando de hablar la palabra de Dios con amor. Pero también hay pastores, como por ejemplo El Amor que Vale, Adrian Rogers, que es un excelente predicador, él ya está con el Señor y tiene muchos videos en YouTube. Charles Stanley es muy bueno, muy práctico, aplica la palabra de Dios de una forma muy práctica. David Jeremías. Por supuesto, tengo mucho cariño por mis hermanos pastores en México, que son colegas y colegas consiervos en Cristo, como nuestro hermano Gilberto Gutiérrez, que acaba de salir del coronavirus, gloria a Dios, pastor de la iglesia de Ciudad Satélite en México, de la Bautista Oreb, y también nuestro hermano Gary, Luis Gabriel César Insunza. Hay varios predicadores que son de sana doctrina, pero no te satures tanto de estar viendo aquí y allá y lleno de predicadores. Si tienes una iglesia a la que Dios te ha llamado, sé fiel en tu iglesia. O sea, tienes el mensaje del domingo, tienes mensajes entre semana, tienes también los grupos de vida en los que así se vive la vida cristiana. Y sobre todo, yo creo que como iglesia debemos enfocarnos en aquellos que todavía no conocen al Señor. Ansiamos volver a reunirnos, ese es mi corazón. Algunas iglesias se han reunido con muy poca asistencia porque obviamente mucha gente está viéndolo desde casa. Las iglesias nos hemos tenido que modernizar, muchas que nunca habían transmitido en vivo, nosotros lo estamos haciendo. Y ahora es el tiempo, creo que para estar invitando personas a los grupos de vida, para adaptarnos a las necesidades de los tiempos. Y sabemos que en el tiempo perfecto de Dios nos vamos a volver a reunir. La vacuna se está mandando a hacer órdenes especiales para producirla porque hay una falta de vacunas para que la población pueda ser vacunada. Hay países que ni siquiera ha llegado la vacuna y siempre está el cambio de cepas del coronavirus, y eso, la decisión que hemos tomado como iglesia es la decisión que no nos conviene desde el punto de vista organizacional. Es una decisión que como pastor nos perjudica el no estarnos reuniendo físicamente. Sin embargo, Dios no nos llama a hacer lo que es fácil, sino a hacer lo que es correcto. Y yo no digo que otras iglesias que se están reuniendo no están haciendo lo que es correcto, porque estoy seguro que muchas de ellas están tomando las precauciones, así como cuando nosotros hemos tenido reuniones físicas en la iglesia y lo queremos volver a hacer. Estábamos pensando quizá en marzo hacer un servicio. Y de hecho, al ratito tengo reunión con el grupo de ministerio y estamos orando y pensando y qué es lo que saben de otras iglesias. Ha habido casos de coronavirus, iglesias que han abierto o no. Cómo está la respuesta de la gente cuando se abre. ¿Ha sido la decisión más prudente o no? Y también la dificultad está en que todos los que les servimos a ustedes en Iglesia Vida, estamos con las manos llenas. Estamos de verdad, nos levantamos y nos acostamos pensando en el ministerio, trabajando en el ministerio. Entonces añadir toda la plataforma que tenemos ahora para llegar hasta ustedes digital y aparte el servicio en vivo es también un sobreesfuerzo, pero lo estamos dispuestos a hacer y lo queremos hacer cuando llegue el tiempo de Dios, volver a reunirnos seguido. Les agradecemos mucho. Yo como pastor les agradezco mucho su paciencia porque yo sé que muchos de ustedes aman a nuestra iglesia, aman a sus hermanos. Y sé que no es fácil estas semanas que hemos sido separados físicamente, pero gracias a Dios que estamos conectados a través de digitalmente y eso hace una diferencia, el poder vernos nuestros rostros, abrir la Biblia, participar, aplicar la Biblia, compartir experiencias de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, hace mucha diferencia, aunque no es lo mismo, pero hace una diferencia grande. Y les agradezco que han sido pacientes, que han orado por sus hermanos, que han continuado firmes y les animo a que lo sigamos haciendo porque Dios es fiel, porque nuestro mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo.
Y la vida cristiana se vive más allá de las cuatro paredes de una iglesia. Se vive en nuestra comunión diaria con Dios. Se vive cuando tenemos oración por otros hermanos, cuando les hablamos por teléfono, cuando les decimos cómo puedo orar por ti. Cuando abrimos la escritura, me he enterado de alguna hermana en una de los estudios de grupos de vida que le dijo a una de ellas: a mí me gustaría estar leyendo la Biblia, pero batallo con hacerlo, y se están juntando a leer la escritura y orando unas por otras. Eso es muy bello. Me animo de ver que algunos de ustedes han invitado familiares de sus países, de México, de Perú, que se están conectando a través del Zoom, de los grupos de vida en línea, y ahora tenemos una iglesia internacional donde tenemos personas conectándose inclusive hasta desde Europa. Gloria a Dios por eso. Ya hemos llegado más allá de lo que nos imaginábamos, y le damos la gloria a Dios por eso. Nuestro anhelo y deseo es el bienestar de ustedes y avanzar la causa de nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes días yo quisiera estar viendo, a medida que respondo, que los equipo ustedes, que respondo preguntas, que sigo esclareciendo versículos que son difíciles, me gustaría dedicar, yo creo que aunque sea un día a la semana, así como hoy, que podamos orar, que podamos tener un devocional, que podamos avanzar en el libro de Filipenses. Filipenses es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque por las circunstancias, fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo, y en esta carta la escribe Pablo después de haber estado en prisión 2 años en Cesarea, una ciudad donde fue acusado por los judíos de transgredir las leyes de los judíos, que no era cierto. Fue acusado injustamente, fue puesto en la prisión. Había un funcionario corrupto que quería que Pablo le soltara dinero. Pablo nunca lo hizo, y desde la prisión incómoda estuvo sirviendo al Señor, con visitas que recibía, con probablemente cartas que escribió a ciertas personas. No sabemos qué sucedió en esos 2 años en detalle, pero él apeló al emperador romano César, viajó a Roma en un barco, naufragaron, ese barco casi se hunde, y fue una oportunidad de predicar el evangelio, que vieron el poder de Dios. Pablo llega en cadenas a Roma, y desde Roma escribe en el año 62 la carta de Filipenses, la carta de Efesios, la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Escriben estas cuatro cartas estando él en la cárcel, y es una carta que se conoce como la carta del gozo. Y es bien interesante porque Pablo 16 veces menciona la palabra gozo, la palabra alegría. La alegría, el gozo es una alegría, pero es una alegría que te da Dios. Es una alegría que te da Dios, una paz que te da Dios aún en medio de las tormentas. Y como decía al principio hoy, si tú estás pasando por una tormenta difícil, dobla tus rodillas, pon tu música cristiana favorita, alaba, ten un tiempo de alabanza a Dios, ora a Dios, derrama tus lágrimas, dile: Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, dame una razón por la cual vivir, ponme paz en el corazón, Señor. Lee alguno de los salmos, lee la carta de Filipenses. Háblale a una persona de confianza y dile: me gustaría que nos reuniéramos a orar o a leer la escritura. Si no te has conectado en un grupo de vida, hazlo, es tan fácil. Si quizá ya tiene tiempo que no te conectas y te da pena hacerlo, por favor quítate la pena. O sea, vale la pena intentarlo, aunque seas inconstante, pero ahí estás paso a pasito tratando de conectarte, a desentenderte y decir: no, pues ya soy inconstante y soy inconstante. No, trata de reconectarte. Y yo creo que se vale también buscar grupos cuando me temo que quizá alguna persona que estuvo en un grupo que no se adaptó, por la razón que sea, puede ser por la diferencia de edades o cultura o lo que haya sido, que tú dijiste: yo fui a un grupo y no me sentí tan bien, o al principio me sentí bien, después no. Prueba. O sea, obviamente no se trata de saltar en 10 grupos, andar salte y salte, pero sí, si ese es un impedimento, ve a tuiglesiavida.com, grupos de vida, y busca qué grupo puedes encajar, donde puedas entrar, y eso puede ser de mucha ayuda, de mucho ánimo para ti, el volver a conectarte. Es bien importante. Y si tienes alguna familiar en México, sobre todo ahorita que hemos perdido familiares en nuestros países, puede ser México, Venezuela, Colombia, el país que pertenezcas,
de verdad estemos orando por nuestra familia que no conoce a Cristo y tomemos el teléfono y digamos, ¿sabes qué? Papá, mamá, hermano, tío, te mando este mensaje, mándale un mensaje de nuestra iglesia que sea de bendición. Te mando estos versículos bíblicos. Dios, fíjate que Él hizo esto en mi vida y yo sé que si tú lo buscas, Él puede venir a tu vida, a tu corazón. Trata de compartir lo que Dios ha hecho. Y quizá me dices, pastor, yo no sé mucho, no sé qué decir. ¿Qué tal si me preguntan algo que no sé responder? No importa, enfréntate a la experiencia de hacerlo. Y cuando te enfrentas a esa experiencia vas a darte cuenta que Dios va a poner palabras en tu boca o quizá te van a hacer pensar con una buena pregunta y no hay problema, te capacitas y luego vienes con la respuesta. Vamos a ver en los siguientes días venideros la carta, vamos a comenzar a ver Filipenses y vamos a ver cómo comenzó todo, porque Filipenses comienza diciendo Pablo y Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe, Timoteo era un hombre de Dios, relativamente un joven, no era un jovencito, no era un teenager, era un hombre probablemente de más de 30 años de edad, pero un hombre que tenía un corazón grande para Dios, que su abuela fue una mujer creyente en Jesucristo y luego su madre es Loida y Eunice y su padre era griego, probablemente no era creyente y probablemente su padre adoraba ídolos quizá o no sé si por el testimonio de su mujer no lo hacía, pero Timoteo fue un muchacho que Pablo invirtió su vida y fue como un hijo en la fe. Y fue un hombre que decía Pablo, a ninguno otro tengo como él, que es que dice, cada quien busca lo suyo propio. De verdad es cierto que hay poca gente dispuesta a servir a Dios, comprometida, que busca de corazón a Dios y que quiere usar su vida para que otros sean bendecidos. Y se presentan como siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta ciudad era una ciudad griega importante, era una colonia romana. ¿Qué es una colonia romana? Ciudadanos romanos que habían sido, que habían viajado a esta ciudad de Grecia y de Macedonia y se habían establecido allí, tenían ciudadanía romana, tenían privilegio, probablemente era una ciudad un poco más pudiente financieramente. Y iba a venir a ser una de las iglesias más amadas por el apóstol Pablo y que amaron y apoyaron al apóstol Pablo siempre. Y bueno, esta carta vamos a comenzar a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, tres personajes bien interesantes. Ya platicamos la vez pasada de Lidia, una mujer, probablemente una mujer soltera, una empresaria, una emprendedora que vendía púrpura. También vemos a una muchacha poseída por Satanás que adivinaba el futuro, así como hoy día hay gente que echa las cartas, que hace hechicería. Y también vemos a un hombre muy, muy poderoso que era un carcelero que estaba cuidando la prisión. Y esos son los tres primeros personas que vienen a formar parte de esta iglesia de Filipos. Así que no te lo pierdas esta serie que vamos a comenzar. Voy a hacer un playlist ahí en la iglesia, voy a poner Filipenses y ahí vamos a ir acumulando poco a poco, avanzando entre los otros temas. Me gustaría terminar con una oración hoy. Tengo ahorita una reunión y luego tengo una reunión de ministerio. Tengo una consulta ahorita de pastoral por medio de Zoom y luego tengo una reunión de ministerio con el grupo de ministerio, pero solo quería conectarme hoy con ustedes, conectar nuestros corazones y hermanos, si tienen cualquier necesidad, por favor avísenos si hay algo que podemos hacer por ustedes, de orar por ustedes o que necesitan que alguien les llame por teléfono o un grupo de vida conectarse, por favor escríbanos, déjanos saber cómo podemos servirte. Y me gustaría terminar con una oración. ¿Por qué no oramos que Dios nos guarde, que Dios proteja nuestras familias, nuestras vidas? Vamos a orar a nuestro Dios. Dios bendito, gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque tú eres un Dios vivo y real, hacedor de maravillas, que contestas oraciones, que sacas nuestra vida, Señor, del pozo de la desesperación. Dios, tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos por las situaciones difíciles que estén pasando emocionalmente, espiritualmente, quizá económicamente, quizá en el estado de su salud. Padre, pedimos que tú tengas misericordia sobre aquellos que están enfermos. Pedimos por nuestro hermano Daniel, que tú, Padre, le sanes, que tú le fortalezcas su cuerpo, Señor, que tú le ayudes. Pedimos por cada persona que pueda estar viendo esto, que está enfermo de COVID o que tiene
familiares que están enfermos. Señor, muestra tu gracia, tu misericordia, muestra tu poder, Señor. Moviliza tu iglesia para que hagamos discípulos tuyos, para que, Señor, alcancemos a los que aún no conocen de Jesucristo. Que, Padre, podamos ser personas que tenemos una fe y un amor hacia ti tan grande que contagiamos a otros de conocer la vida, el poder, el gozo, la gracia, la paz que se encuentra en ti, Señor, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Rogamos que tú como iglesia nos muestres el tiempo preciso y la forma en que debemos comenzar los servicios físicos nuevamente, Señor. Que sea en tu tiempo, que no nos adelantemos, Señor, y Señor, que tampoco nos atrasemos si tenemos que abrir cuando es el tiempo. Tú muéstranos, Señor. Te pedimos por la vacuna, que sean expedidas rápidamente, que sean, Señor, puestas al alcance de la gente para que, Señor, pueda estar la gente inmunizada y con un poco más de protección en la salud de ellos. Señor, cuida nuestras vidas en medio de tanta mala información, en medio de tanta falsa doctrina, en medio de tanto pecado, en medio de tantas salidas falsas de nuestro mundo, Señor, de la droga, de las adicciones, en medio de tantos gritos en las familias o problemas en algunas familias que están viviendo esto. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cuides de tu iglesia, que pongas tu protección sobre sus vidas, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, que pongas en nuestro corazón hambre y sed de tu palabra, de pasar tiempo contigo, que si hay alguien, Señor, que ahorita está cargado, cansado y trabajado, que pueda venir a ti de rodillas, Señor, y que tú des descanso a su alma, que tu Espíritu Santo toque sus vidas y sea como un bálsamo que trae sanidad al alma, Señor. Te pedimos que tú traigas sanidad y nos acerques a ti y que, Padre, podamos tener una iglesia sana aún en medio de esta pandemia, una iglesia que cumple la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones y también, Señor, el gran mandamiento que es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Señor, gracias por una iglesia tan hermosa que nos has dado, gracias por todas aquellas personas que nos permites alcanzar a través de estas, Señor, transmisiones cada semana. Bendíceles, Señor, afiánzales en la fe. Y Dios, te pedimos que tú traigas y añadas a aquellos que van a ser salvos y, Señor, que nos envíes para poder compartirles de lo que tú eres, de lo que tú has hecho y de lo que tú puedes hacer en la vida de ellos. Y, Señor, pedimos que tu palabra corra, que tu palabra se expanda, que, Padre, que cuando llegue el momento de regresar, que podamos ver un crecimiento precioso espiritualmente, Señor, y también numéricamente, Señor, en tu tiempo, que podamos reiniciar y glorificarte y alabarte, Señor, con gran gratitud en nuestro corazón. Aquellos, Dios, que están alejados, acércalos a ti. Señor, reconocemos que solamente tú tienes palabras de vida y que nadie puede darnos lo que tú nos das. Señor, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus brazos, Señor, y te pedimos que tú abraces con tu amor, con tu presencia, con Señor, la guía de tu Espíritu Santo a cada persona que está necesitada de ti en este momento. Tú conoces las peticiones y las necesidades y pedimos tu poder y que manifiestes tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas, siempre eres bueno y siempre eres fiel. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues, hermanos, gracias por haberse conectado. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Qué gozo es haber estado con ustedes un ratito más personal. No todos son explicaciones bíblicas, pero mi propósito es avanzar porque hay tanta falsa doctrina afuera y hay muy pocos que están respondiendo y necesitamos hacerlo por amor a esa gente y por amor a aquellos que van a ser engañados, que no sean engañados y que la verdad de su palabra llegue a sus vidas. Hermanos, cuídense mucho, sigan recomendando a la gente que se conecte en los grupos de vida, conéctese esta semana y el domingo tenemos un mensaje muy bonito, consejos para no ser un necio el domingo. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y los quiero mucho, los extraño. Hasta luego, hermanos. Dios bendiga a sus familias.